Hola, hoy vengo a hablarles sobre el libro que se titula Vía de Consumo de Zygmunt Bauman. Y bueno, en primera instancia hay que saber que Zygmunt Bauman fue un muy reconocido filósofo y sociólogo polaco que dedicó la mayoría de sus días a estudios sociológicos que se vieron muy plasmados en sus libros. Aparte de Vía de Consumo, tuvo libros de gran talla, así como lo son Modernidad Líquida, Amor Líquido y Retropía, entre otros. Este libro de Vía de Consumo tiene una importancia muy grande porque hace una crítica a la sociedad consumista en la que estamos inmersos y de la que no somos conscientes muchas veces. Entonces, como primera instancia, en la introducción, él habla un poco sobre las redes sociales y en el cómo nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad confesional en el que se eliminan las barreras y los límites entre lo privado y lo público y como esa discriminación de saber qué se debe publicar, qué no. Y entonces pasa a decir que esa constante exposición de la vida pasa en cierta manera a venderlo a uno como individuo, porque en muchos casos la exposición pública es más que todo como para ser famoso o ser reconocido y deseado de alguna manera, aunque suene bastante exagerado un poco en algunos casos. Lo otro es que siempre nos han traído la idea, cuando consumimos algo, nos han traído la idea de que aquello que consumimos nos va a brindar seguridad o comodidad o va a satisfacer alguno de nuestros deseos, lo cual es bastante erróneo porque si nos ponemos a pensar son necesidades que hemos creado nosotros solos, no porque realmente sea una necesidad básica del ser humano. Hay que resaltar que el libro está dividido en tres partes, que son el consumismo, la sociedad de consumidores y la cultura consumista. En el consumismo, él habla primero sobre el cómo nos falta esa conciencia o el caer en cuenta de que todos los días estamos inmersos en consumir y en consumir, muchas veces sin pensarlo antes, sino que simplemente queremos algo, deseamos algo y ahí es cuando viene el impulso de deseo del que él habla y es consumir porque queremos y porque sentimos la necesidad de, pero realmente no es. Tener en cuenta que él habla del consumismo como un acuerdo social que surge de nuestros deseos por impulso y no por necesidad realmente. ¿Cómo podemos ver esto? Realmente cuando crean los productos, que es algo bastante peculiar, es que realmente cuando los crean a veces ni siquiera le ven una utilidad, sino que lo crean y luego sí surge la utilidad o la necesidad. Por eso hay que pensar como realmente si es algo que necesitemos para vivir como de una manera básica, porque si nos vamos a épocas antiguas vemos que ellos no sufrían tantas necesidades como las nuestras. Obviamente tiene mucho que ver con la economía también y con la era digital y con la innovación y las creaciones tecnológicas que hay hoy en día y que consumimos a diario. Pero pues sí es valioso y vale la pena preguntarse si realmente todo eso que consumimos es realmente necesario en nuestras vidas. Otra cosa de la que él habla es que el consumismo se ve obligado a creer en excesos y en desechos. Porque él dice que somos una sociedad en constante movimiento y también ahí es cuando habla de un término muy importante que es el tiempo puntillista. El tiempo puntillista es un tiempo en el que no hay cohesión alguno entre los sucesos en un espacio de tiempo. No hay una lógica, una continuidad, una conexión entre lo que está pasando, porque simplemente el consumismo y todo lo que es nuevo y todo lo que queremos obtener y todo lo que desechamos es algo que realmente no tiene una cohesión alguna, simplemente como que salen las cosas y las consumimos y se desechan y sale la una y la otra. Entonces el tiempo ahí es lo que él llama el tiempo puntillista, que realmente como que esa linealidad en el tiempo no tiene sentido frente a lo que está pasando. Y bueno, cuando él habla de esto es que nosotros, más que ser una sociedad simplemente que consume, somos una sociedad de eso, de excesos y desechos. Consumimos y consumimos y consumimos y consumimos y no nos importa nada al momento de tener que botarlo para coger algo nuevo. En la segunda parte, que es la sociedad de consumidores, habla sobre varias cosas muy importantes, pero antes me gustaría remitirme a que cuando yo iba en esta primera parte del libro me resultó una pregunta de por qué como seres humanos siempre solemos caer en aquello del consumismo
hubo dos opciones. La primera, o bueno, mis respuestas, la primera fue que simplemente nos hacía falta esa capacidad de pensar y razonar como críticamente frente a lo que consumimos y esa capacidad de cuestionarnos de qué es lo que estamos haciendo. La segunda es que por naturaleza y por nuestros deseos estamos propensos a consumir. La verdad me incliné más por la primera porque pues podemos hacerlo naturalmente, pero si somos conscientes podemos hacer algo para cambiarlo. Volviendo a la sociedad de consumidores. Bueno, entonces acá dice que las personas pasan a ser no los consumidores, sino el producto, porque cuando le van a vender a uno, miran más como su facultad o capacidad de consumir que el ser como persona exactamente. Entonces, siempre está promoviendo una vida consumista que no restringe ni edad, ni género, ni raza alguna, sino que simplemente es consumir al que pueda, al que sea. Y es algo que se inculca desde chiquito, incluso hacia los niños, y no es que tengan la culpa, sino que uno desde el momento en el que nace le inducen el pedir y el crear necesidades que realmente no son básicas. Habla de que el grupo siempre se ve opacado por la multitud. ¿Por qué pasa esto? Puede que haya un grupo, no sé, con ciertos gustos, pero si la multitud dicta que hay algo de lo que consumimos que es muchísimo mejor, todo el mundo va a correr hacia ello. Entonces, ¿qué pasa? Esta multitud puede que opaque mucho algo o puede que haga todo lo contrario y que todo el mundo por moda o por alguna extraña razón quiera obtenerlo. Entonces ahí es cuando se da como una sobreexplotación del consumismo y pues esto es gracias a la multitud que lo desea y que lo promueve claramente. Bueno, en cuanto a la cultura consumista, habla mucho sobre lo que es la felicidad que creemos cuando tenemos algo material y a lo que es el soy quien soy porque los demás me reconocen como tal. Entonces ahí es donde viene el efectuarse como sujeto a partir de lo que uno tiene y ser reconocido como tal a partir de lo que uno tiene. Entonces acá también una exclusión es que aquellos que se creen que son consumidores fallidos o fallados son los que no sirven para el mercado, entonces no hay preferencias hacia ellos. Y entonces eso es como una lógica que hay entre el que más consume, más se le ofrece, y el que puede obtenerlo, más se le ofrece y por qué lo obtiene, etcétera, etcétera. Simplemente es eso, como un constante movimiento de velocidad en el que hay exceso y desperdicio. Realmente nunca se le da la bastante utilidad a lo que uno obtiene, sino que ya como dije, simplemente se usa el tiempo que se ha considerado y que la sociedad de alguna manera le dicte a uno y ya después deja de ser inservible y es una acumulación y es un desecho más. Bueno, es una sociedad de redundancia y gasto innecesario, lo cual es bastante cierto. Y algo que él trata acá es que falta, o sea, una de las conclusiones es que, bueno, el consumismo es algo en lo que uno está inmerso, puede ser un poco difícil luchar contra ello porque pues está en nuestra vida diaria desde que abrimos la puerta de la casa y tenemos que pagar por absolutamente todo. Sí, como que ya nos hacen creer que necesariamente debemos consumir. Y entonces se trata de la falta de responsabilidad ética. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos y nunca sabemos qué es lo que hay detrás de ello. Y es algo que toca tener muy en cuenta porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la sobreexplotación textil en países orientales, por ejemplo? ¿O qué pasa con el impacto que tiene ambientalmente o con los animales? Entonces es un poco saber, listo, consumo, pero qué es lo que consumo y qué hay detrás de ello. Bueno, finalmente yo puedo decir que este libro me enriqueció mucho, que se lo recomendaría a los demás para que lo leyeran porque él sabe abordar de una manera muy sustanciosa lo que es la temática del consumismo y el cómo afecta a nuestra sociedad y a nosotros como individuos. Es muy importante y pues nada, aparte pues de este libro, él tiene realmente textos muy interesantes que nos hacen caer en cuenta de cosas que en el fondo sabemos, pero de las que a veces no queremos ni siquiera concientizarnos o no somos capaces de abrir los ojos y ver el trasfondo. Entonces pues nada, espero que les haya gustado esto, que hayan entendido y los animo a que lean un poco sobre Bauman, sobre lo que ha hecho y sobre todo este libro Vida de Consumo que en general a mí me impactó muchísimo y hizo cambiar el pensamiento frente a muchas cosas. Gracias.